El 14 de marzo de 2019, la Guardia Costera del Pacífico Sur recibió la última transmisión del carguero MV Antares 3. 42 segundos de audio que desafían toda explicación técnica conocida. Lo que se registró en esa frecuencia no coincide con ningún protocolo marítimo documentado. Este es el análisis de un log de radio desclasificado. Un archivo que permaneció sellado durante 5 años bajo la clasificación Delta 7, anomalía no resuelta. La grabación existe. El barco, según todos los registros posteriores, nunca estuvo allí. Las coordenadas transmitidas apuntan a un punto del océano donde la profundidad registrada es de 4.200 metros. Ningún equipo de rescate encontró restos. Ningún satélite confirmó la posición. Solo queda esta transcripción. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. El MV Antares 3 era un carguero de bandera panameña con 23 años de servicio activo. Operaba en la ruta comercial entre Valparaíso y Auckland, transportando contenedores de mercancía general. Su última inspección técnica, realizada el 8 de febrero de 2019, no reportó irregularidades estructurales ni fallas en los sistemas de comunicación. La tripulación constaba de 18 personas. El capitán era Rodrigo Menéndez Ibarra, con 32 años de experiencia en navegación transpacífica. Todos los tripulantes cumplían con las certificaciones internacionales requeridas por el convenio STCW. El barco transportaba equipos de comunicación satelital redundantes, 2 sistemas VHF, un transmisor de frecuencia media y un GMDSS completamente operativo. El protocolo de seguridad marítima para esa zona exige reportes de posición cada 6 horas. El sistema AIS del buque transmitía su ubicación automáticamente cada 3 minutos. Entre las 14 horas y las 22:47 hora UTC del 14 de marzo, todos los reportes fueron recibidos sin incidentes. La meteorología reportaba condiciones óptimas, viento de 8 nudos, visibilidad de 12 millas náuticas, mar con oleaje de 1 metro. A las 22:47 UTC, la estación costera de Isla de Pascua registró una transmisión en la frecuencia de emergencia 2182 kHz. Duración, 42 segundos. Origen, transmisor identificado como MV Antares 3. El contenido de esa transmisión es el núcleo de este expediente. El documento que analizaremos es la transcripción oficial del audio, acompañada de las notas del analista de comunicaciones que procesó la señal. Este archivo fue revisado por 3 instancias: la Autoridad Marítima de Chile, la Organización Marítima Internacional y una unidad de análisis acústico del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ninguna de las 3 instancias pudo generar un informe concluyente. La clasificación Delta 7 se aplica exclusivamente a casos donde existe evidencia física de un evento, pero los parámetros del evento contradicen los modelos físicos establecidos. Solo 17 casos en la historia marítima moderna han recibido esta clasificación. El MV Antares 3 es el único donde la contradicción involucra la existencia misma del objeto registrado. La transmisión comienza con estática de banda ancha, un patrón de interferencia que los técnicos describen como ruido blanco desplazado. Durante los primeros 7 segundos no se registra voz humana. El análisis espectral muestra frecuencias que no corresponden a interferencia atmosférica ni a equipos electrónicos conocidos. Existe una componente de baja frecuencia, por debajo de los 20 Hz, que no debería ser audible, pero que fue captada por los sensores. En el segundo 8 se registra la primera voz. Es el operador de radio del Antares 3, identificado posteriormente como Esteban Quiroga Rojas. Su tono es controlado pero urgente. La transcripción oficial establece lo siguiente: Guardia Costera Pascua, aquí Antares 3.
Código Romeo Alfa Radio. Posición, un momento. Hay una pausa de 3 segundos. En el análisis de audio, durante esa pausa, se detecta un sonido de fondo que los técnicos describen como resonancia metálica progresiva. No coincide con el ruido de un motor diésel ni con el movimiento del mar contra el casco. La frecuencia aumenta gradualmente de 45 Hz a 340 Hz en 2.8 segundos. El operador continúa. Posición 3208 Sur, 09013 Oeste. Reportamos anomalía en sistemas de navegación. El GPS marca otra ubicación. El compás magnético no coincide. Repetimos las coordenadas. 3208 Sur. Esas coordenadas no corresponden con la última posición AIS del barco. Según el sistema de identificación automática, el barco MV Antares 3 estaba a 780 kilómetros al este de la posición que el operador transmitió por radio. La diferencia es imposible de explicar mediante error humano o falla técnica aislada. Para que el barco estuviera donde el operador afirmaba, habría necesitado viajar a una velocidad de 87 nudos durante las últimas 10 horas. La velocidad máxima del Antares 3 era de 14 nudos. En el segundo 18 de la grabación se escucha una segunda voz. Es el capitán Menéndez. Su intervención es breve. Confirmamos falla en todos los sistemas de posicionamiento. Estamos verificando con sextante. El cielo está... Esperen. La palabra esperen no se completa correctamente. Los análisis fonéticos muestran que la voz del capitán cambia de tono en la última sílaba, como si la fuente del sonido se hubiera alejado del micrófono abruptamente. No hay registro de movimiento brusco del barco en ese momento, según los datos sísmicos regionales. El océano estaba en calma. Durante los siguientes 5 segundos, la estática aumenta. No es interferencia gradual. Es un incremento escalonado, como si múltiples fuentes de ruido se activaran simultáneamente en diferentes frecuencias. Los técnicos de la Guardia Costera intentaron establecer comunicación de retorno, pero sus transmisiones no fueron respondidas. En el segundo 26, la estática disminuye abruptamente. Lo que sigue es el fragmento más analizado de todo el archivo. La voz del operador Quiroga regresa, pero su dicción es diferente. Habla más rápido con intervalos irregulares entre palabras. Guardia Costera, no estamos viendo la superficie. Repetimos, no estamos viendo la superficie. El radar muestra algo debajo. Profundidad imposible. Toda la pantalla está... No puede ser. Es más grande que... La transmisión se interrumpe. Durante 1.3 segundos hay silencio total. No hay estática. No hay ruido de fondo. Los analistas describen esto como silencio de señal, una ausencia completa de información electromagnética en la frecuencia. Es físicamente anómalo. Incluso cuando un transmisor se apaga, existe un rastro residual de la portadora. Aquí no existe nada. Cuando la señal regresa, en el segundo 32, se escucha algo que no es voz humana. El informe oficial lo describe como vocalización no identificada. Dura 4 segundos. El análisis espectral muestra que contiene patrones armónicos complejos, similares a una voz humana, pero en un rango de frecuencias que ningún aparato vocal humano puede producir. Las frecuencias fundamentales están entre 12 Hz y 8700 Hz simultáneamente. 3 laboratorios independientes procesaron este segmento. Uno concluyó que era interferencia de radio ionosférica. Otro determinó que era un artefacto de compresión de la grabación. El tercero no pudo clasificarlo y recomendó análisis adicional con equipos más avanzados. Ese análisis nunca fue autorizado. En el segundo 37, la voz del capitán Menéndez regresa. Solo dice 3 palabras. No es posible. Su tono no refleja pánico, refleja negación cognitiva. Los psicólogos forenses que revisaron el audio describen esa frase como el momento en que un observador entrenado rechaza la información sensorial porque contradice su modelo de la realidad. El capitán no estaba reportando un peligro,
estaba cuestionando su propia percepción. Los últimos 5 segundos son estática pura seguida de un corte abrupto. No hay transición, no hay cierre de señal. La transmisión simplemente deja de existir en el segundo 42. Los equipos de la Guardia Costera intentaron restablecer contacto durante las siguientes 18 horas. Ninguna respuesta fue recibida. El protocolo de emergencia marítima se activó a las 23:02 UTC, 15 minutos después de la última transmisión. 2 aeronaves de búsqueda despegaron desde la base de Isla de Pascua a las 00:34 del día siguiente. Un buque de rescate de la Armada de Chile inició rumbo hacia las coordenadas reportadas a las 02:10 del día siguiente. Las operaciones de búsqueda cubrieron un área de 12.000 kilómetros cuadrados durante 11 días. No se encontró ningún rastro del MV Antares 3. No se localizaron restos flotantes, manchas de combustible, botes salvavidas ni señales de radiobalizas de emergencia. Los sobrevuelos con infrarrojo térmico no detectaron fuentes de calor anómalas. Las boyas acústicas desplegadas no registraron sonidos de estructuras hundiéndose ni explosiones submarinas. Lo más perturbador es lo que los registros satelitales revelaron. El sistema AIS del Antares 3 continuó transmitiendo su posición hasta las 22:51 UTC, 4 minutos después de la transmisión de emergencia. Durante esos 4 minutos, el barco supuestamente se desplazó 0.3 millas náuticas en dirección noreste, una velocidad y rumbo consistentes con su navegación previa. Luego, la señal AIS desapareció. Pero esa posición AIS estaba a 780 kilómetros de distancia de las coordenadas que el operador había transmitido por radio. Los equipos de rescate buscaron en ambas ubicaciones. En ninguna de las dos encontraron evidencia del barco. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica revisó las imágenes satelitales de las 24 horas previas y posteriores al evento. En las coordenadas reportadas por radio no existe registro visual del MV Antares 3. Ninguna embarcación fue detectada en ese sector durante el periodo analizado. La resolución de los satélites permite identificar objetos de más de 10 metros de eslora. El MV Antares 3 medía 187 metros. Un sonar de barrido lateral fue desplegado en la zona de las coordenadas reportadas. La profundidad allí es de 4.187 metros. El lecho oceánico es una llanura abisal sin características geológicas prominentes. El sonar no detectó ninguna estructura metálica de gran tamaño. No hay restos de un naufragio reciente. La contradicción es absoluta. La transmisión existe. Las voces fueron identificadas mediante análisis de patrones vocales comparados con grabaciones previas de la tripulación. El transmisor fue rastreado a través de su firma electromagnética única. Todo confirma que el MV Antares 3 realizó esa transmisión, pero ningún sistema independiente confirma que el barco estuviera donde afirmó estar. Durante la investigación, un analista del Departamento de Archivos Históricos Marítimos identificó un caso con similitudes estructurales. En 1968, el pesquero soviético Vladivostok 21 transmitió una llamada de emergencia desde coordenadas en el mar de Bering. La tripulación reportó falla total de instrumentos de navegación y describió un eco de sonar imposible. El barco desapareció, nunca fue encontrado. El informe del Vladivostok 21 permaneció clasificado hasta 1991. Cuando fue desclasificado, contenía una nota del analista soviético que procesó el caso. La nota decía: la posición transmitida contradice todos los registros de rastreo. Recomendamos cerrar la investigación sin conclusión oficial. Existen otros 3 casos documentados con discrepancias similares entre transmisiones de radio y registros de posicionamiento. El carguero griego Dimitrios K en 1973, el buque de carga japonés Kaiyo Maru en 1980 y el pesquero chileno Don Sergio en 2004. En ninguno de estos casos se encontraron los restos de las embarcaciones. En todas las coordenadas transmitidas no coincidían con los datos de rastreo satelital o radar costero. La geología de la zona donde el Antares 3 reportó su posición no presenta características anómalas conocidas. No hay fallas tectónicas activas, no hay vulcanismo submarino reciente, ni hay zonas de anomalía magnética registradas.
La placa de Nazca subduce bajo la placa sudamericana a 720 kilómetros al este en transmisiones de emergencia. No hay explicación geológica para interferencia electromagnética masiva en esa ubicación. El folclore marítimo del Pacífico Sur contiene referencias a una zona conocida informalmente como El Espejo. Los pescadores de Isla de Pascua describen esa área como un área donde el cielo y el mar se confunden. No existe documentación científica de este fenómeno. Los registros meteorológicos no muestran inversiones térmicas persistentes ni condiciones atmosféricas que puedan causar merismos en esa región. La teoría oficial más aceptada por la comisión investigadora es la falla cascada de sistemas. Esta hipótesis propone que una tormenta solar no detectada causó interferencia electromagnética simultánea en todos los sistemas del barco, generando lecturas erróneas de posición y fallas en las comunicaciones. Sin embargo, los datos del Centro de Predicción del Clima Espacial no registran actividad solar significativa durante el 14 de marzo de 2019. La teoría no explica por qué ningún otro barco en la región reportó anomalías similares. El informe final de la investigación, publicado en octubre de 2020, concluye que el MV Antares 3 sufrió un evento catastrófico no determinado que resultó en el hundimiento total de la embarcación en una ubicación distinta a la reportada. La causa del evento no fue establecida. El caso fue archivado como pérdida con circunstancias no resueltas. Ningún familiar de las 18 personas a bordo aceptó esa conclusión. En el anexo técnico del expediente desclasificado, existe un detalle que no fue incluido en el informe público. Los analistas de audio realizaron un proceso llamado recuperación de datos submuestreados en los últimos 2 segundos de la transmisión. Este proceso amplifica información residual que existe por debajo del umbral de audición normal. En el segundo 41, justo antes del corte de la señal, se recuperó una palabra adicional. No aparece en la transcripción oficial porque su amplitud está 34 decibeles por debajo del ruido de fondo. Fue necesario aislar frecuencias específicas y aplicar filtros de reducción de ruido durante 140 horas de procesamiento computacional. La palabra es abajo. No es el operador Quiroga quien la pronuncia, no es el capitán Menéndez. El análisis de voz muestra que es una tercera voz masculina no identificada entre los 18 tripulantes registrados. La voz no corresponde a ningún patrón vocal conocido en las bases de datos de comparación. El tono fundamental es de 87 Hz, inusualmente bajo para un hombre adulto promedio. La palabra no es una respuesta a una pregunta, no es parte de una frase más larga, es una declaración aislada. El contexto en el que fue pronunciada no puede determinarse porque los 2 segundos siguientes son silencio absoluto, seguido del corte de transmisión. Los técnicos que procesaron este dato presentaron 3 interpretaciones posibles. Primera, era una instrucción de un tripulante no identificado previamente. Segunda, era un artefacto de procesamiento de audio que simulaba una voz humana. Tercera, era parte de una transmisión superpuesta de otra fuente en la misma frecuencia. Ninguna de las 3 interpretaciones fue validada. La primera requiere explicar por qué un 19º tripulante no registrado estaba a bordo. La segunda fue descartada después de que 5 laboratorios independientes confirmaron que el audio no es un artefacto de procesamiento de audio. La tercera no puede ser verificada porque no existe registro de ninguna otra transmisión en esa frecuencia durante ese período de tiempo. El expediente fue sellado nuevamente en enero de 2021 bajo la clasificación Delta 7 con una nota adicional. Evidencia insuficiente para conclusión determinante. Recomendar revisión en 2030 con tecnología de análisis avanzada. Las coordenadas 3208 sur, 09013 oeste permanecen como un punto de referencia en las cartas náuticas digitales. No existe ninguna marca especial.
No hay advertencia para navegantes. Solo un número en un mapa que señala un lugar donde 18 personas transmitieron su última posición desde un barco que, según todos los demás registros, nunca estuvo allí. Un documento desclasificado no siempre proporciona respuestas. A veces solo reorganiza las preguntas. El log de radio del MV Antares 3 es la única evidencia directa de lo que ocurrió en esos 42 segundos. Todo lo demás, los satélites, los sonares, las búsquedas aéreas, registra la ausencia de algo. La tensión entre lo que fue transmitido y lo que fue verificado define este caso. 18 voces reportaron una posición. 18 sistemas tecnológicos independientes confirmaron que esa posición estaba vacía. Ambas afirmaciones no pueden ser verdaderas simultáneamente. Sin embargo, la evidencia de ambas existe. El expediente permanece abierto en los archivos de clasificación especial, no porque se espere resolverlo, sino porque representa un tipo de anomalía que los protocolos actuales no pueden procesar. Un evento que fue registrado, pero que no ocurrió en el lugar donde fue registrado. La última palabra recuperada del audio, abajo, no ha sido explicada. Tampoco ha sido descartada como irrelevante. Permanece en el anexo técnico como un dato más. Una palabra aislada, pronunciada por una voz no identificada, en el momento en que 18 personas desaparecieron de todos los registros conocidos. Si el análisis de este expediente ha provocado una nueva pregunta en usted, suscríbase y cuéntenos en los comentarios qué cree que revela la última línea de la transcripción. Queremos seguir investigando juntos.